ahora rapidito se activó la grabación. Pues, bueno, vamos a comentar unos minutos antes de la clase. ¿Se acuerdan que estuvimos resolviendo el laboratorio sobre el requerimiento? ¿Sí? Entonces, a ver, quiero abrir el documento para que platiquemos, ¿verdad? Sobre ese documento. Si tienen ahí en la mano sus respuestas. Ay, qué bueno que aquí vienen ingresando más compañeros. Bueno, aquí tengo yo el laboratorio. Vamos con la pregunta número 1. ¿Para qué se utilizaba el requerimiento? ¿Qué dice Bridget? Buenas tardes, licenciada. Yo coloqué como respuesta que el requerimiento se utilizaba como un documento formal para exigir a los indígenas que aceptaran la fe cristiana, que reconocieran la autoridad del Papa y del monarca español. Y si los indígenas, si los indígenas no aceptaban estas condiciones, los conquistadores consideraban que tenían justificación para atacarlos y someterlos. Ok, gracias, Bridget. ¿Qué dice Wilber? Me quitó, me quitó las palabras de la boca. Lo único es de que sí puedo agregar de que ellos lo utilizaban también para despojar, perdón la palabra que voy a utilizar, pero así es como estaba escrito ahí el requerimiento, a los indios, a los indígenas, despojarlos de sus tierras, despojarlos de sus creencias. Entonces, en pocas palabras, utilizaban ese documento para hacerles creer a ellos que solo existía un solo Dios, cuando los indígenas traían varios dioses por atrás de ellos, ¿verdad? Así es, Wilber. Gracias. Y fíjese que realmente los españoles empezaron a llamar indios a las personas que encontraron aquí, porque ellos pensaban que habían llegado a las Indias Occidentales, ¿verdad? Pero posteriormente este término se va a ir convirtiendo en un término peyorativo, ¿verdad? Conforme va avanzando la colonia y también la historia de Guatemala. Vamos a ver. ¿Alguien más aquí escribió en el chat? Josué. Para que los indígenas aceptaran la fe cristiana, reconocieran la autoridad del Papa y del monarca español. Así es, muy bien. Ok, en la segunda pregunta, ¿en qué idioma se leía? Sí, en latín y en castellano. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Heiga. Fíjese que no se entendió muy bien. No sé si nos puede repetir. En latín y en castellano. Muy bien. Ok. Sí se fijaron en ese idioma, ¿verdad? Que estaba un poquito extraño. El del documento que les compartí. Ese es castellano antiguo, ¿verdad? Pero también cuando iniciaron los españoles a leer este documento, lo leían en latín. Y fíjense que sí, como que era parte también de las prácticas religiosas, ¿verdad? Todavía la misa, por ejemplo, la Biblia empezó imprimiéndose en latín, ¿verdad? Y también todavía el siglo pasado, aquí en Guatemala, la misa se celebraba en latín. Era una práctica. Bueno, pero volviendo al requerimiento, entonces como vimos este documento, era castellano antiguo, ¿verdad? Que en otro salón me decían, ay, es que es como que fuera portugués, como que fuera no sé qué. Entonces, así era el idioma en esa época.
¿verdad? Y le llamamos castellano porque era el idioma de Castilla, ¿verdad? De la tierra de Don Isabel. ¿Qué consecuencias vendrían para los nativos si se negaban al requerimiento? Ahí se podría poner la excomulgón de al que se opusiera a acatar las órdenes de lo que ellos pedían, tanto como la religión. Ujú. Ok, Roberto, gracias. Aquí dice Alfonso, los castigaban. ¿Qué dice Jacqueline? Buenas noches, licenciada. Pues ahí también decía que los amenazaban con guerras y y con matar a sus familiares, tomar represalias. Y que era que no, todo eso los intimidaba y pues cedían a ellos poder firmar el documento que ellos solicitaban, aunque muchas veces no entendieran de qué trataba. Gracias, Jacqueline. Sí, así como ustedes decían, los hacían esclavos, dice Jessica, también, ¿verdad? Ahí dice, si no aceptan, los vamos a hacer esclavos, vamos a irnos en contra de sus mujeres, de sus hijos. Fíjense que este documento, como habíamos platicado, pues el rey se lo encargó a un jurista, ¿verdad? Palacio Rubios para que lo escribiera. Porque debido a las quejas de Fray Bartolomé de las Casas, el rey dispuso, bueno, vamos a redactar un documento para que los conquistadores se lo lean a los indígenas antes de conquistarlos, pues para darles chance, que primero que les expliquen y darles chance para que se rindan, ¿verdad? Para evitar la violencia. Entonces, pero resulta que como los españoles eran bien tramposos, empezaron, como les decía, leyéndolo en latín, leyéndolo en castellano. Obviamente los indígenas no entendían esos idiomas, ¿verdad? Imagínense esos extranjeros que a los que están viendo por primera vez, ¿verdad? Con un idioma extraño. También, otra cosa que hacían era que a veces a medianoche, desde lejos, gritaban, lo leían así a puro grito, pues a esa hora nadie los iba a escuchar, ¿verdad? ¿Quién iba a estar pendiente de eso? O desde los barcos, entonces a distancias grandes. Eran bien mañosos, bien tramposos, para que estos pueblos no se enteraran realmente de lo que les estaban diciendo o de las amenazas, ¿no? Advertencias que les estaban haciendo. Pero lo leían en su idioma para que no entendieran y era por imposición. Así es, Alfonso. Entonces, siguieron las quejas de los religiosos y entonces los españoles tuvieron que buscar intérpretes, ¿verdad? No, pues tiene que ser que alguien que les pueda hablar en una lengua que ellos entiendan, para que lo puedan entender, ¿sí? Ok. Entonces, y bueno, a la número 4, opinión grupal acerca de este documento. ¿Qué pensamos? Ese documento en realidad no se le podría llamar legal porque no tenía consentimiento de ambas partes más que solo la imposición del español y violaba varios derechos si no existían los derechos humanos, pues pongámoslo en estos tiempos, violaba muchos derechos, ¿verdad? Así es, Alfonso. Sí, mire, hay que tomar en cuenta que para ellos era un documento legal, ¿verdad? Pero vemos que en cada época, ¿verdad? Lo legal y los derechos se han visto de manera distinta, ¿verdad? Y sí, como usted dice, pues no era de mutuo acuerdo, ¿verdad? Era una imposición, dice José, para imponer la fe cristiana. Sí, realmente nos sirve ahora para conocer, ¿verdad? Las estrategias utilizadas por los españoles, ¿sí? Cómo amenazaban, ¿verdad? A estos pueblos y las mañas, ¿verdad? También para evadir porque no lo querían leer o lo leían en otro idioma para que no se enteraran. Porque obviamente si no se rendían,
los iban a esclavizar, ¿verdad? Bueno, ¿alguien que quisiera agregar algo más? Licenciada, para nosotros, según Fray Bartolomé de las Casas, era una burla de la verdad y de la justicia y un gran insulto para la fe cristiana, pues porque no tenían caridad para los indios y no tenía ninguna legalidad para los fray en ese entonces. Ujú. Así es, Geiga. Sí, fue muy criticado, ¿verdad? Y bueno, a pesar de eso, pues ya lo utilizaron y dijeron al rey, bueno, sí, ya lo leímos, mire, ya les dimos a entender que se rindan y qué derechos tienen o los que van a perder, ¿verdad? Bueno, entonces así, de esa manera tan violenta, ¿verdad? Tan agresiva fue que avanzó la conquista, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de otro tema que son las bases jurídicas de la colonización. Fíjense que este capítulo empieza en la página 57. Quiero ver si cambió de diapositiva. Fíjese, Marta, que no tiene número de capítulo. Es que yo le voy a agregar, ¿verdad? Fíjese que yo digo página 57 porque es que este año no le pusieron número a los capítulos. Permítame, lo voy a numerar. De hecho, sí, perdón, de hecho sí tiene número los capítulos, es 6. Bases Adentro jurídicas. del libro sí tiene número. Sí, dice 6 bases jurídicas de la colonización española en América. Aquí sí, ¿verdad? Adentro, digamos, del texto. Pero viera que en el índice no tiene, ¿o será que solo el mío? Es que yo me guío por el índice. Bien tiene número, bueno, número de página, el índice, pero no número de Solo, capítulo. ¿verdad que no tiene? Es que viera que en otros años sí le han puesto acá en el índice el número de capítulo. Bueno, ya le estoy agregando aquí a mano. Que devuelvan el dinero. Sí, es que es un dato bien útil, ¿verdad? Bien práctico, que tenga número el capítulo. Bueno, ahí agréguenle ustedes también en su índice. Bueno, entonces es capítulo 6, que empieza en la página 57, bases jurídicas de la colonización española. Fíjense que este capítulo es bien interesante porque nos cuenta cuáles van a ser las primeras referencias jurídicas que se van a tener en América, ¿verdad? Fíjense que los reyes, como ustedes saben, pues ellos sí apoyaron a Colón, ¿verdad? Fue la reina Isabel y consiguieron ahí algunos financistas, ¿verdad? Entonces, para que Colón, o sea, no se sabía si iba a llegar a algún lado, ¿sí? Pero de todas formas lo hicieron que firmara un contrato en el que se comprometía a tomar posesión de lo que encontrara, ¿verdad? Si llegaba a algún lado, en nombre de la corona. Bueno, que hay de los reinos de Castilla y Aragón. Bueno, este es un cuadro que representa, ¿verdad? A los reyes católicos, a Cristóbal Colón, ahí firmando las capitulaciones. Entonces, firma Colón ese contrato, se compromete a tomar posesión en nombre de los reyes y a cambio de eso, pues también a reportarles lo que encuentre y en ese contrato también le conceden derechos a Cristóbal Colón. Entre ellos, por ejemplo, que lo van a nombrar almirante de la Mar Océano, que le va a tocar un 10% de las ganancias de lo que encuentre, que va a ser virrey en fin, tiene un montón de derechos, puede tener tierras, en fin. Entonces, a partir de allí, como Colón, pues sí llega a un nuevo territorio, los reyes empezaron a motivar a personas particulares
para que también viajaran hasta acá para ayudar con la conquista. Como dijimos, los reyes pues no tenían dinero para pagarle a todos porque hubieran podido hacerlo tal vez con una marina que fuera propia de ellos, ¿verdad? Una armada y mandar a su gente directamente, a sus soldados, pero no tenían ese presupuesto. Entonces empezaron a invitar a empresarios, agentes particulares, para que se animaran a emprender el viaje hasta acá y para lo de la conquista. A cambio, pues les iban a otorgar, les iban a dar ciertos beneficios, ¿verdad? Y entonces todos firmaban también ese contrato que se conoce como capitulaciones, ¿verdad? Obviamente se comprometían también a tomar posesión en nombre de la corona, reportarle todo al rey. Y a cambio de esto, al jefe de la expedición se le nombraba como adelantado, ¿verdad? Se le iba a dar ese título cuando conquistara los poblados, ¿verdad? Porque en el contrato se le establecía, ¿verdad? Por dónde, ¿verdad? Tenía la ubicación más o menos, ¿verdad? Hacia el sur, hacia el norte, en fin, de dónde podía conquistar, ¿sí? Entonces, al llegar allí, pues se le iba a otorgar el título de adelantado. También ese jefe de la expedición, pues iba a poder poner orden, no solo dentro de la nave, ¿verdad? Cuando fueran en el viaje, ¿verdad? Sino que también ya al tomar posesión de sus pueblos, iba a ser la autoridad para su tripulación, les iba a repartir tierras y pues también iba a imponer castigos cuando incurrieran en algún delito, en fin, ¿sí? Se iba a convertir en una autoridad de acuerdo a las potestades que le otorgaba ese contrato. Entonces, por eso las capitulaciones son consideradas la primera fuente de derecho en América, porque el jefe de la expedición decía, no, pues aquí el rey me autorizó, el rey me otorgó estas funciones, y ustedes me tienen que respetar a mí. En cada expedición, obviamente, pues iban ahí también con ellos representantes, bueno, algunos funcionarios, ¿verdad? Para pasar, rendirle cuentas al rey. Además, hay que tomar en cuenta qué tipo de personas viajaron, ¿verdad? Hacia América. Al inicio, por ejemplo, en el caso de Cristóbal Colón, en el que pues no, nadie creía en el viaje que él quería realizar, ¿verdad? Entonces nadie se animaba a viajar. Los reyes tuvieron que extender o emitir unas reales cédulas para autorizar que presos viajaran con Colón, porque la gente normal no se animaba, ¿verdad? Habían algunos marinos, sí, pero necesitaba más tripulación. Entonces, en esas reales cédulas se autorizaban para que algunos presos, obviamente que no hubieran cometido asesinato, por ejemplo, delitos graves, tenían, o sea, era una obligación que tenían que acompañar a Cristóbal Colón. Posteriormente, pues ya, como ya sabían que había llegado a un nuevo territorio, le llamaban el Nuevo Mundo, se hablaba de muchas riquezas, de oro, de joyas, piedras preciosas, de un montón de cosas exóticas. Entonces hubo otras personas que se animaron a hacer el viaje, ¿verdad? En búsqueda de riqueza, de un patrimonio. Y ahí vamos a encontrar a unos personajes a los que se les identificó como segundones o también se les llamaba hijos dalgos. Yo no sé si ustedes habían escuchado hablar de este término, de estos términos. No, licenciada. Ok. Pues fíjense que como allá en España habían familias de nobles, ¿verdad? Eran esos que se sentían así muy aristócratas, porque eran los que tenían el título de marqués, de conde, vizconde. Entonces resulta que ese título
y la fortuna de la familia, quien la heredaba era el hijo mayor, el varón, ¿verdad? El primogénito. Pero los demás, del segundo en adelante, realmente tenían que depender de su hermano mayor, ¿verdad? Si les quería asignar algún dinerito mensual, una pensión, si les conseguía algún matrimonio así de conveniencia, ¿verdad? Y entonces hubo varios de esos nobles, ¿verdad? Que eran del segundo hijo en adelante, que se aventuraron a viajar porque dijeron, bueno, eh, allá sí puedo tener fortuna, ¿verdad? Ya con dinero después puedo comprar un título, en fin, puedo tener allá, hacerme un patrimonio que aquí no voy a poder tener, ¿verdad? Y sí, algunos de ellos sí se aventuraron y viajaron después, ¿verdad? Y consiguieron financiamiento para venirse, ¿verdad? En una de esas expediciones. Hubo algunos campesinos, también artesanos. Obviamente se necesitaban también personas que vinieran a trabajar aquí, cuestiones de talabartería, de herrería, ¿verdad? Eh, Sastres, ¿verdad? Hacer la ropa que usaban los españoles, los paños, las pañoletas, cosas que usaban las señoras, que hicieran los carruajes que utilizaban, en fin. Y también vinieron, obviamente, ¿verdad? Oficiales del rey y religiosos, ¿verdad? En cada uno de los barcos tenía que venir oficiales del rey y también curas, ¿verdad? Monjes, frailes, que venían a evangelizar. A pesar de lo difícil que fue al inicio, ¿verdad? Que la gente se aventurara a hacer esos viajes, desde el inicio siempre los españoles restringieron. Ahí sí que, como en algunos establecimientos dicen, ¿no? Nos reservamos el derecho de admisión. Ellos pusieron muchos requisitos para quienes iban a viajar. Por ejemplo, estaba prohibido que viajaran descendientes de moros y judíos. Los moros eran los árabes, ¿verdad? Que eran musulmanes, judíos. Digamos que esa es su idea de los castellanos, era que estas otras personas no viajaran para que no trajeran esas otras religiones, ¿verdad? Herejes reconciliados. Fíjense que como en esa época estaba la Inquisición, personas que eran considerados herejes eran aquellos que dudaban de alguno de los dogmas de la iglesia o que su vecino o alguien más los acusaba. Ay, mire, tiene ideas, ¿verdad? Que son contrarias a la fe, que no sé qué. Entonces, si lograba que no se demostraba o lo perdonaban, en fin, entonces era considerado como hereje reconciliado. Entonces esos tampoco podían viajar porque podían venir a pervertir la religión, las ideas cristianas, en fin, entonces no. Otras personas a las que les llamaban ladinos, como decir, personas que tenían como ciertos vicios, ¿verdad? Como dados al juego, ese tipo de cuestiones no, ¿verdad? Y tampoco los gitanos. Fíjense que los gitanos han sido un pueblo, como saben ustedes, pues ellos han sido errantes, ¿verdad? Han pasado por varios países, ¿no? Pero es interesante porque si uno investiga, ¿verdad? Sobre la historia de ellos, es gente muy trabajadora, ¿verdad? Que se dedicaban a ser herreros y otros tipos de trabajos, ¿verdad? Como sabemos, pues también les gusta mucho la música, el baile. Pero, de acuerdo a prejuicios, ¿verdad? Digamos que fueron aceptados bastante bien al inicio, ¿no? Ahí en la península. Pero de repente se empezó a generar rechazo hacia ellos, ¿verdad? Entonces ya no les querían dar trabajo, los empezaron a expulsar de los pueblos, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, Alfonso, se supone que ellos al principio sí se habían establecido, ¿verdad? En varios pueblos, pero después empezaron
a surgir ideas en contra de ellos y los empezaron a sacar y a desterrar, ¿sí? Entonces, se empezaron a surgir ahí muchos prejuicios, de que no trabajan, de que son tramposos, en fin. Entonces, pues, no les permitían tampoco que viajaran. Y fíjense que es bien curioso porque cuando alguien quería viajar para el Nuevo Mundo, dentro de los requisitos que estaba una carta de su parroquia. El padre, el cura, le tenía que extender una carta en donde decía que era o sea, que ya de varias naciones de su familia y todo estaban dentro de esa fe, ¿sí? Para demostrar que sí era alguien elegible para que pudiera venir y no contaminaba, digamos, no traía otras ideas religiosas. No sé si tengamos alguna duda hasta aquí. No, sí, una duda. Solo un como comentario, Lick. Sí, dígame. Yo desde el primer semestre hemos venido viendo lo que son conquistas y la Iglesia católica y otra religión ha tenido mucho que ver en la influencia de las colonizaciones, conquistas, invasiones. Siempre está ahí la influencia de la Iglesia, ¿verdad? Sí, es que fíjese, Alfonso, que la Iglesia, sí, los herejes eran las personas que tenían ideas diferentes, ¿no? De lo cristiano. Y entonces en España, como estaban los tribunales de la Inquisición, juzgaban a esas personas, le decían que eran herejes, ¿verdad? Porque estaban cuestionando la fe. Fíjese, con esto de la Iglesia católica, fíjese que empezó siendo una iglesia del pueblo, ¿verdad? Porque Jesús era alguien humilde y que contradecía, ¿verdad? Todo lo del Imperio Romano y en fin. Pero hubo una época, para servir a Alejandra, en la que la religión se volvió oficial para el Imperio Romano. Creo que fue Constantino el emperador. Fíjese que él no creía en eso, pero la mamá de él sí. Y cuando murió la mamá, él se convirtió, digamos, a esa religión y decretó que era una religión oficial del Imperio Romano. Muchos soldados la empezaron a adoptar porque, a diferencia de otras religiones que ellos tenían, el cristianismo les ofrecía que cuando se murieran se iban a ir al cielo. Entonces, por lo menos era un consuelo, ¿va? Porque los soldados morían constantemente, ¿no? O sea, morían muchos. Se extendió bastante. Entonces, al convertirse en religión oficial, pues ya empezó a ser bastante poderosa, ¿verdad? Y ya se le fueron otorgando posesiones ahí en lo que ahora es Italia, ¿verdad? Como que ciertos territorios que les llamaban pontificios. Surge también esto, pues ahí se estableció el papado, ¿verdad? El papa y en fin. Y pues muy relacionado con los reyes, los príncipes, que todos eran cristianos, ¿verdad? Católicos en ese entonces, y el papa era el que les daba posesión, el que los, ¿cómo es? Es que él era el que había una ceremonia como de investidura, ¿verdad? En el papa, los coronados y todo el asunto. Entonces sí, llegó a ser bastante poderosa, ¿verdad? Como en el documento de requerimiento dice que ellos tenían que aceptar la fe cristiana, entonces yo pienso que ahí estaba el detalle, como yo le explicaba. Ellos venían con esa visión de imponer, el viaje era con esa visión de colonizar e imponer la fe cristiana dentro de los pueblos conquistados. Sí, así es. Y fíjese que a unos años después de que llega Colón y que empieza la conquista, es cuando se da todo el tema de Martín Lutero, la reforma y todo, ¿verdad? Que se cuestiona la iglesia y hay una división ahí. Entonces ya surge, ¿verdad? El protestantismo, ahí hay un cisma, ¿verdad?
que creo que antes ya había habido uno porque los ortodoxos ya se habían separado, algo así. Como sí, pues los ortodoxos, la iglesia de Rusia y eso. Pero sí, ya después se van a ir separando y va a haber varias guerras por temas de religión también. ¿Qué dice Oliver? Licenciada, fíjese que de hecho cuando usted dejó lo del requerimiento, pues me metí a escudriñar, dijo, y resulta que según lo que estaba leyendo era de que supuestamente el fin de los reyes enviar a conquista no era como que simplemente una conquista, sino que ellos creían y querían, de hecho, que todos los pueblos que fueran descubiertos se convirtieran al cristianismo, porque según ellos no iban a alcanzar el reino de los cielos. Entonces, el fin de ellos era como que salvar a todo el mundo, pero al final, pues, terminaron destruyendo todas las civilizaciones habidas y por haber. Sí, había mucho interés de parte de los reyes, ¿verdad? Y el Papa los apoyó bastante. Y fíjese que precisamente el Papa de esa época, Alejandro VI, fue el que los nombró a ellos, a Isabel y a Fernando, los reyes católicos, como quien dice, los defensores de la fe, ¿sí? Pero los demás príncipes y reyes como que ya no estaban muy de acuerdo, como que ya no les gustaba tanto la intromisión del Papa y así, ¿verdad? Entonces ya en 1510 creo que es, ya se empiezan ellos a distanciar, ¿verdad? Y ya se organizan unos príncipes, se van volviendo protestantes y van a haber varios conflictos. Pero sí, los reyes Isabel y Fernando sí eran bastante, ellos creían en esa misión, ¿verdad? De convertir a todos a la fe cristiana. Bueno, entonces también vamos a hablar acerca del derecho indiano. Fíjense que el derecho indiano va a ser el tipo de derecho que va a surgir acá en América. Aquí les traigo una definición. Solo quiero ver que haya cambiado la diapositiva. Así. Ok. Se puede definir como conjunto de leyes, disposiciones de gobierno promulgadas por los reyes de España, por otras autoridades subordinadas a ellos, para establecer un régimen jurídico en las Indias occidentales, que ellos pensaban que Colón desde el principio pensó que había llegado a las Indias, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que fíjense que en esa época el reino de Castilla, que es el que va a tener más influencia aquí con nosotros, por doña Isabel, fíjense que, bueno, en general ellos no tenían, ay, híjole, fíjese Jacqueline que está encendido su micrófono. Ay, gracias, mi mamá. Fíjense que en ese entonces ellos no tenían, por ejemplo, una norma máxima, fundamental, general como la Constitución, ni tampoco tenían código penal, código civil, como tenemos nosotros actualmente, ¿sí? Ellos funcionaban mediante recopilación de leyes, como que dijéramos un ley gigante, ¿verdad? Con todos los decretos. Entonces, esto va a ser lo que ellos van a heredar, ¿no? Van a heredarle al nuevo mundo, ¿sí? Un montón de, ¿verdad? De decretos, ¿sí? Que obviamente no todos se van a adaptar a la realidad nuestra. En ese entonces a los decretos se les llamaba reales cédulas, ¿verdad? Que se supone que eran emitidas por los reyes. Entonces, lo que va a pasar acá va a ser que va a ir surgiendo otra forma de derecho, ¿verdad? Fíjense que el derecho castellano se enfocaba mucho en los temas de herencias,
y en esto de los hijos legalmente, los que son dentro del matrimonio. Entonces, sí, se enfocaba mucho en esos temas, pero no tenía, ¿verdad? Como para resolver otros asuntos. Entonces fue surgiendo esto que se ha llamado derecho indiano y que tenía 4 características. La primera, el casuismo acentuado. Solo les aclaro que yo no les puse nombre a estas características. A veces son un poquito enredados sus nombres. Bueno, la primera es casuismo acentuado. Casuismo viene de caso. Esto se refiere a que, como no había un código específico, una constitución, ¿verdad? Entonces se iba resolviendo caso por caso. Y cuando ya habían varios casos parecidos, ya se iba sentando cierta jurisprudencia, como se le dice ahora, va como que, bueno, ya hay 4 o 5 casos similares que se resolvieron de esta forma. Entonces ya, para los siguientes que vengan, ya sabemos que esta va a ser la pena que les vamos a imponer, ¿verdad? Digamos, hay pleito porque hay problema por límites de tierra, robos, ¿verdad? Pleitos, en fin. Entonces, de esa forma tan particular, se va a ir resolviendo los casos, ¿no? Los diferentes delitos que se van presentando. La siguiente característica sería la gran minuciosidad reglamentista. Si vemos minuciosidad, viene de minucioso, ¿verdad? Y realmente algo que se hace así como muy al detalle, muy buscado. Entonces, esto tiene que ver con que los reyes, como ellos nunca vinieron a América a conocer ni nada, ¿verdad? Entonces, y ni tampoco tenían confianza en sus funcionarios, ¿verdad? Entonces, para controlarlos, pusieron mucho papeleo con cada trámite. Desde los problemas más sencillos hasta los más complicados, desde los funcionarios como más de baja categoría, digamos, de baja jerarquía, hasta los más de alta jerarquía. Todo lo querían conocer los reyes. Entonces, eso significaba mucho papeleo. Trámites engorrosos que llevaban mucho tiempo. Y que obviamente tan tardados atrasaban, ¿no?, el funcionamiento del Estado. Pero que lo que hizo, en lugar de resolver ese tema de tener mejor control sobre los funcionarios, lo que hizo fue generar corrupción, ¿verdad? Para que las cosas fueran ahí avanzando, ¿verdad? Entonces, realmente generó muchos vicios, ¿verdad? Que lamentablemente, pues se pueden ver todavía hasta la actualidad. Otro de los principios es el hondo sentido religioso y espiritual. Aquí a lo que se refieren es a que los reyes se supone que emitían las leyes para promover la evangelización de los indígenas, su salvación, para buscar su bienestar, ¿verdad? Digamos que eso es más una intención, ¿verdad? De por qué ellos hacían el contenido de la ley, pero pues no se cumplía, ¿verdad? Otro de los aspectos es la tendencia asimiladora. Fíjense que en antropología, cuando se habla de asimilar, se habla de una cultura importante o que se siente superior, ¿verdad? Que absorbe a otra que considera de menor categoría o inferior. Entonces, o simplemente, ¿verdad?, una cultura que absorbe a otra, sí, asimilada. ¿Verdad? Entonces, lo que va a suceder aquí va a ser que, aunque los reyes decían, es que si queremos proteger a los indígenas, respetar sus normas, ¿verdad? Porque ellos habían decretado que había que respetar cómo dentro de cada pueblo de indios resolvían ellos, que tenían sus estrategias para resolver sus conflictos. Pero, a pesar de eso,
cuando uno de estos casos llegaba a la audiencia con uno de estos jueces castellanos, pues obviamente el juez resolvía de acuerdo a su mentalidad y no se ponía en los zapatos, ¿verdad?, de los indígenas. O sea, ahí siempre estaba pensando de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a la ley que ya conocía, de acuerdo a sus prejuicios también, ¿verdad? Entonces realmente no, aunque los reyes decían, sí vamos a respetar esas prácticas, y en la práctica no se dio, ¿verdad? O muy poco. Bueno, no sé si tengamos algún comentario hasta acá. No le caí, vamos. Bueno, fíjense que entonces nos vamos a pasar a otra presentación sobre el gobierno. Creo que es el capítulo que se llama los organismos. Vamos a ver. Sí, sería el capítulo 7, organismos, que empieza en la página 63. Bueno, entonces, las posesiones que van a obtener acá en América, ¿verdad?, que le llamaban el Nuevo Mundo, conforme ya exploraron y se dieron cuenta hasta dónde abarcaba, entonces los reyes van a empezar a crear instituciones para poder administrar y controlar ese vasto territorio, ¿verdad? Por eso nosotros vamos a ver que hay instituciones que funcionaban desde España y otras, una administración política, ¿verdad?, una división territorial con sus autoridades españolas que va a funcionar acá en el continente, ¿verdad? Obviamente, pues a la cabeza de toda la institucionalidad siempre va a estar el rey. Entonces, entre las instituciones que funcionaban en España, bueno, el rey, dijimos que de él dependía todo, era propietario de todo lo conquistado, establecía los impuestos, él decía cuánto iba a ser su presupuesto, en fin, nombraba funcionarios, les asignaba cuánto iban a ganar, en fin. La primera institución que surgió fue la Casa de Contrataciones. Aquí podemos ver en este mapa, me gusta porque se aprecia bien, ¿verdad? El reino de Castilla era bastante extenso, miren, casi ocupaba la mayor parte de lo que ahora es España, ¿verdad? Aquí en naranja. Y el de Aragón, pues aquí en verde, ¿verdad?, más pequeño. Entonces se escogió Sevilla como lugar importante, ¿verdad?, ciudad importante para establecer allí esta institución. Sevilla, pues era, bueno, desde allí se controlaba, digamos, todo el tema del comercio, de la navegación, se autorizaba qué navegantes podían viajar. Como les digo, se pedía a la tripulación también su carta del párroco que dijera que sí era cristiano ya de muchas generaciones, en fin. Y esta institución, además de controlar el tráfico de personas, también se encargaba de llevar control de qué productos llegaban desde América hasta España y qué productos se comercializaban, ¿verdad? Era lo que venía desde Europa para acá. Hablamos de una política de monopolio comercial, porque desde el inicio los reyes fueron muy hábiles en decir a los jefes de expedición, ¿verdad?, conquistadores, ustedes no pueden llevar productos para vender por su cuenta allá, ni tampoco pueden traerse cosas para venderlas por su cuenta aquí. Nada de contrabando, de fayuca, ¿verdad? Nada. Todo lo que se produce en América llega para la corona y aquí se reporta, ¿verdad? Y lo que necesitan ustedes allá, nosotros se los proveemos, ¿verdad? Entonces había mucho control. Autorizaban también el viaje de los barcos y tenían una oficina, ¿verdad?, que se encargaba de reconocer los territorios y hacer mapas. La siguiente institución que fue creada fue el Real y Supremo Consejo de Indias. Esta institución ya era más para
vigilar el tema administrativo, ¿verdad? Contratar a los funcionarios, ver que cumplieran con los requisitos. También vigilarlos, ¿verdad? En su trabajo, que lo ejecutaran bien. También podía este Supremo Consejo emitir ordenanzas y ciertos decretos, ¿verdad? Si se necesitaba. Todo siempre en relación con el personal, ¿verdad? Podía también funcionar como tribunal de apelaciones. Y tenía dos mecanismos que se utilizaban para vigilar el trabajo de los funcionarios aquí en América. Estaba el juicio de residencia. Fíjense que el juicio de residencia se practicaba cuando un funcionario terminaba su mandato. Entonces se visitaba, ¿verdad? Se llegaba para evaluar su desempeño. Si había trabajado bien, entonces se le podía dar un ascenso, ¿verdad? Ahí sí que obtenía su finiquito, podríamos decir en estos tiempos, ¿no? Y se le daba un ascenso. Sí, al contrario, se demostraba que no había trabajado bien, que había ciertos vicios. Era penalizado desde multas hasta desterrarlo, inhabilitarlo para que ya no pudiera ser funcionario público. El otro mecanismo eran las visitas. Las visitas es como decir ahorita, pues, auditorías, ¿verdad? Entonces, había unas que estaban programadas cada año y había otras que se hacían de manera sorpresa, cuando había habido quejas sobre el desempeño de algún funcionario, ¿verdad? Luego también está esta otra institución que era el Regio Patronato, que era la que autorizaba que congregaciones religiosas viajaban a América. También autorizaba la construcción de iglesias y era la que administraba el diezmo. El diezmo pues era un impuesto que se cobraba por lo que producían la producción agrícola, ¿verdad? Un 10%. Lo recaudaban aquí en América y luego pues iba a parar allá a España, al Regio Patronato. No sé si aquí tengamos alguna consulta sobre estas instituciones. ¿Qué dice Jacqueline? Licta, ¿quiénes eran los que administraban el diezmo que cobraban? El Regio Patronato. Gracias. Es que fíjese que como los reyes católicos eran tan amigos del Papa, el Papa les autorizó para que ellos pudieran nombrar obispos, sacerdotes, congregaciones que vinieran a América, que pudieran disponer que en dónde, en qué pueblos se construían iglesias y también administrar el diezmo. Porque se supone que en otros casos, pues hubiera sido directamente, hubiera tenido que ir a parar al Vaticano. Pero pues el Papa les concedió eso a los reyes desde la época de Isabel y Fernando. Jessica, fíjese que la Iglesia Católica después dejó de cobrar el diezmo, pero actualmente sí, digamos, en las iglesias cristianas está este tema del diezmo. Uh-huh. Pero viene de ahí, ¿verdad? Desde esa época. Uh-huh. Me voy a pasar a la siguiente presentación. Para hablar un poco de cómo de la administración ya aquí en América, ¿verdad? Fíjense que los territorios, ya cuando se dieron cuenta ellos
de los territorios que conquistados, ¿no? Los reportes sobre esto. Los reyes comenzaron a pensar en una división política adecuada. Fíjense que obviamente al principio los conquistadores estaban muy felices, sintiéndose ellos los amos y señores de todo, pero los reyes les salieron al paso porque dijeron, no podemos dejar que los conquistadores tengan un poder ilimitado, ¿verdad? Ellos y sus descendientes, porque entonces nosotros vamos a perder el control. A los reyes les interesaba controlar estos territorios porque obviamente todas las riquezas que obtenían de acá eran importantes para ellos, ¿verdad? Ellos se metieron en varias guerras religiosas y así, más adelante, ¿verdad? Entonces, sí necesitaban ahí su minita, ¿verdad? Para estar jalando recursos. Bueno, y entonces pensaron, les vamos a quitar el control a esos conquistadores, ¿verdad? Y a los hijos de los conquistadores. Vamos a meter nosotros a nuestras autoridades. Y entonces, en este mapa podemos ver al principio, se había dividido en dos, ¿verdad? Lo que ellos habían conquistado en América. El virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú. Esto de crear virreinatos con sus capitales, que eran bien importantes, esas capitales, ¿verdad? Fue porque en esos lugares se habían encontrado muchas minas de oro. Había bastante oro, mucho oro y plata, ¿verdad? Posteriormente se dieron cuenta que el virreinato del Perú pues era muy extenso y lo dividieron. Y miren, abarcaba desde Panamá, toda Sudamérica, ¿verdad? Entonces lo subdividieron. Y vamos a ver entonces, aparecen otros, el de Nueva Granada y el del Río de la Plata, ¿verdad? Nosotros pues estamos por acá, nosotros éramos en la Capitanía de Guatemala, que perteneció al Virreinato de la Nueva España, o sea, así se le llamaba a México en esa época. Y entonces, obviamente, en cada virreinato había un jefe, ¿verdad? Ahí la máxima autoridad ocupaba el cargo de virrey, ¿verdad? Es una palabra que significa como en sustitución del rey, ¿verdad? Y en cada capitanía general, la máxima autoridad era el capitán general. Cada virreinato, como era muy extenso, se subdividía, ¿verdad? En capitanías. Por ejemplo, vemos la Capitanía de Guatemala, la Capitanía General de Cuba, también hubo en Chile, la de Venezuela, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir aquí con nuestro esquema. Ya hablamos de estas instituciones que estaban en España. Bueno, y en América, como mencionaba, pues está la autoridad del virrey, ¿verdad? En esa gran unidad que era el virreinato. También habían audiencias. Fíjense que la audiencia, la Real Audiencia, era como decir ahorita Corte Suprema de Justicia. Entonces, en cada virreinato se fundó una audiencia. En cada capitanía también tenía su propia audiencia. Y también en algunas gobernaciones. Bueno, ya dijimos que el virrey tenía ese cargo bien importante. Nosotros que pertenecimos a este virreinato de la Nueva España, miren, era bien extenso. Ocupaba una buena parte de Estados Unidos, una parte de Canadá. Hay algunos autores que plantean que todavía llegó hasta este extremo, ¿verdad? De Alaska, por aquí subió Alaska. Y pues Centroamérica, ¿verdad? Hasta Costa Rica y un pedacito de Panamá. Nosotros que éramos una capitanía, pues aquí la máxima autoridad era el capitán general. El cargo de capitán general, pues al principio fue vitalicio y después empezó a
Ya vieron ellos que no les convenía, ¿va? Porque al principio nombraban autoridades con experiencia, ¿verdad? También como virrey, así de manera vitalicia. Pero después se dieron cuenta que como necesitaban dinero, pues se pusieron a vender los cargos, ¿verdad? Y entonces de 3 o de 5 años el periodo, pues para dar más chance a que más personas fueran, ¿verdad? Desempeñaran esa función y pues más dinero para ellos. Realmente España llegó a tener tanto dinero de lo que generó estas colonias de América, pero se lo gastaron en todas sus guerras y pues se quedaron en la pobreza. También había otras unidades que se les llamaba gobernaciones, de lo que se conoce, ¿verdad? Acerca de los criterios de por qué fundaban gobernaciones en algunos lugares. Los españoles realmente no hay un criterio así exacto, ¿verdad? Se cree que porque en algunos lugares en donde había habido indígenas como que les habían dado mucho problema, que se habían resistido mucho. Por ejemplo, en Costa Rica habían fundado una gobernación, en Nicaragua también hubo otra en Honduras. Bueno, y aquí está la audiencia que les mencionaba, ¿verdad? Esa Corte Suprema, que pues había una en cada unidad territorial importante, ¿verdad? En el caso de la audiencia de Guatemala, esta se fundó llamándola la audiencia de los confines. Y al inicio la ubicaron del lado de Honduras. Pero después hubo críticas, ¿verdad? Porque la capital del reino, ¿no? De la capitanía, era la ciudad de Santiago, aquí en Guatemala. Entonces, y aquí estaban las principales autoridades. Y decir, bueno, ¿y por qué te la llevaste para allá? Gracias a Dios, sí. Y aquí es donde están las principales autoridades, ¿verdad? Es más adecuado que esté acá. Se la trajeron para Guatemala. Estaba integrada por un presidente, que era el capitán general, y por 4 oidores. ¿Por qué creen ustedes que se les llamaba oidores a los jueces? Porque escuchaban las declaraciones, digamos, del pueblo o de las personas que llegaban a pedir una justicia. Sí, ¿verdad? Las declaraciones, las diferentes versiones, ¿verdad? Ya ellos resolvían. También estas audiencias podían conocer algunos asuntos eclesiásticos, pero solo lo referente a las propiedades de la iglesia y al diezmo. Porque fíjense, se supone que dentro de la iglesia ellos tenían sus propios tribunales eclesiásticos que tenían que ver, digamos, con sanciones, algún sacerdote, alguna monja, algún fraile, ¿no? Eso era algo interno de la iglesia. Pero esto que tenía que ver con propiedades y cuestión económica, eso sí lo podía conocer la audiencia de Guatemala. Y también habían algunos casos de tipo social, les llamaban casos de corte, que ahí apoyaban a personas de escasos recursos o personas, aquí cuando habla de inferiores condiciones, por ejemplo, hay varios casos que se encontraron donde se trabajó, digamos, a favor de viudas, ¿verdad? Por ejemplo, y también eh, españoles, ¿verdad? Que habían caído en desgracia, que ya no o se pusieron a jugar, ahí sí que con el juego apostaron y se quedaron sin nada, no se supieron administrar. Entonces también podían solicitar ese apoyo, ¿verdad? Como decir, bueno, algo como el bufete popular, podríamos decir, ¿verdad? Que apoya con un defensor de oficio para que le lleve su caso. Bueno, aquí nos vamos a quedar, no sé si tengamos algún comentario.
Bueno, No, licenciada, todo claro, gracias. yo les agradezco bastante ahí su atención. Fíjense que estamos en las -5, entonces aquí me voy a quedar. Así, yo no me había fijado en el tiempo, pero así les dejo a ustedes unos minutos ahí para que vayan a tomar agua, que vayan al baño, en fin. Nos vemos el viernes, vaya que con ustedes tengo clase el viernes, porque vamos a llegar a contenido de examen, ¿sí? No sé si ya les contaron, pero los parciales empiezan el martes 20, entonces, pero sí vamos a llegar a contenido y vamos a hacer repaso también, entonces vamos bien. Sí, les voy a compartir estas diapositivas. Las de la semana pasada ya se compartieron, ¿verdad? Yo las programé. Bueno, cuídense bastante entonces. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada, feliz noche. Feliz